En esta misa rezamos por todos los que en el mundo padecen la pandemia del coronavirus, por sus familias y quienes los asisten, por quienes han fallecido a causa del coronavirus, que el Padre del Cielo los reciba en su misericordia, por los científicos que están trabajando por lograr la vacuna contra el COVID-19, por más fuentes de trabajo, por nuestra patria, por la paz en el mundo, por los niños por nacer, por una intención familiar, por la Providencia Tandil y por Más Vida Tandil, por el embarazo de Victoria, Karen y Ayelén, por la salud de Perla, por los agonizantes, por la recuperación de Agostina, por su bebé y su familia, por la intervención quirúrgica de Rubén y José Carlos, y por la recuperación de Noemí, Juanita, María Luz, Claudio, Cristian, Clarita, Chela, Pirucha, Olga, Damiana, Martín, Felipe Juan, Aida, Malena, Camilo, Augusto, Cecilia, Alexis, Esther, Lidia, Pedro, el bebé Lucas, Hugo, Joaquín, José Carlos, Pelusa, Abril, Julián, María, Valentín, Rubén, el padre Hernán, el padre Jorge, y por la salud y recuperación de todos nuestros familiares y amigos enfermos, y por los fieles difuntos Marcelo y Alejandro Notti, María Rosa de Coquetti, Juan Domingo Reynoso, difuntos de la familia Uriarte Veloz, Lorenzo Javier Rodríguez, Ramón Correa, Oscar Correa, María Florentina Echegoyen de Utcasum, Domingo Jiménez, Miguel Ángel Videgain, Jesús Alberto Videgain, Arturo Valenzuela, Nilda Elsa Yanulis, Mima, Henry Horacio Vidal, Humberto Facal, Raúl Balbuena y por todas las almas del purgatorio. Celebramos hoy la presencia de Cristo entre nosotros. Celebramos nuestra unión para trabajar por la causa del bien. Él quiere animar nuestra fe y nuestra lucha. Nos dice: tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. En la misa de hoy, que se transmite por la radio y por el Facebook, rezamos por nuestra comunidad parroquial y hoy especialmente por los que no tienen trabajo o se encuentran en una difícil situación. Nos ponemos de pie y cantamos juntos como hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. No sabemos pecadores, pero queremos reconocerlo con humildad y confianza en la presencia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros.
porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, movidos por el Espíritu Santo, nos animamos a llamar Padre. Confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios habla en la calma y en el silencio. El ruido y el apuro nos impiden escuchar su voz. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí les fue dirigida la palabra del Señor. El Señor les dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Señor, revelanos tu amor, concédenos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Señor, revelanos tu amor, concédenos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él
y la paz sobre las huellas de sus pasos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si escucharon bien el Evangelio. ¿Hay algo que les resultó raro al inicio del Evangelio? Porque hay algo verdaderamente raro, único en este Evangelio. Dice que después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca. La única vez que vemos en el Evangelio que Jesucristo obliga a los apóstoles, parece que puso una especial intensidad, un gran énfasis en que subieran a la barca. Y es comprensible. Los discípulos, como vimos la semana pasada, habían presenciado la multiplicación de los panes, este milagro tan impactante, tan fuerte, Jesús que da de comer a una multitud, así que habían quedado entusiasmados, como engolosinados en este gran milagro de Jesús, y no se querían ir de ahí, querían seguirlo a Jesús, querían participar del éxito de Jesús, de su triunfo, de su poder. Me imagino a la gente diciendo: «Mirá, este maestro», a los mismos discípulos, ya habían visto hechos milagros por parte de Jesús, pero habrán dicho: «Mirá quién estamos siguiendo, es capaz de dar de comer a una multitud, 5.000 hombres, sin contar mujeres, niños».
serían 15.000, 20.000. Algo espectacular. Y los discípulos habrán compartido un poco la gloria, el honor de Jesucristo. Le habrán felicitado. Muy bien el Maestro, que los eligió a ustedes. Así que los discípulos por nada del mundo se querían ir de ahí. Comprensible. Yo digo, si yo voy a hacer un milagro así, las 10 misas del domingo no alcanzan para las 30 personas que vienen a cada misa. Tendríamos que hacer 30 o 40 misas, seguro, porque estaría la gente haciendo cola. Y sin embargo Jesús los quiere sacar de este ambiente de triunfalismo, de espectáculo, de un milagro. Evidentemente que Jesús se compadece de la multitud, pero que ellos también se apegan a ese éxito que Jesús tiene, a ese poder. Incluso el Evangelio de Juan llega a decir que hasta la multitud hasta quiere hacerlo rey. Jesús le quiere hacer ver que la fe en definitiva se apoya en su persona. La fe se apoya en la persona de Jesús, no en lo espectacular, en el éxito, en el aplauso, en lo que podamos conseguir de Él. Nosotros todo lo que hacemos en definitiva lo hacemos por Él. Es decir, no hacemos las cosas por algo, sino por alguien, porque alguien nos ganó el corazón y entonces lo seguimos a Él. Y esto también permite que lo sigamos y seamos fieles. En los dichos y los hechos de los padres del desierto hay una anécdota que dos monjes se ponen a hablar y uno le dice: ¿por qué tantos abandonan la vida monacal? ¿Por qué tanto empiezan con entusiasmo y después se quedan en el camino, ¿no? Podríamos decir lo mismo de la vida cristiana. ¿Por qué tantos empiezan quizás entusiasmados y después abandonan? Y el otro monje le dice que la vida monástica, y podemos decir también la vida cristiana, es como un perro que está persiguiendo una liebre, dice, ¿no? De repente un perro ve una liebre y entonces se agita, se mueve, empieza a gritar, a ladrar, a perseguir la liebre. Y si hay otros perros, bueno, comienzan a hacer lo mismo. Ven a este perro que hace eso y también se agitan, se mueven, corren. Pero a un cierto momento, muchos de los perros dejan de correr y se quedan tranquilos. Solamente siguen corriendo aquellos que ven la liebre, ¿no? Los que se empezaron a mover, a agitarse, porque los otros se movían y se agitaban y corrían, solo por eso no vale la pena. Cuando pierden de vista la liebre o nunca la ven, dejan de seguir, dejan de correr. Bueno, decía este monje, ¿no? Solo quien ha puesto los ojos en la persona de Cristo crucificado puede perseverar hasta el final, ¿no? Podemos perseverar y seguir en el seguimiento de Cristo cuando ponemos los ojos en Él, ¿no? Cuando dejamos de lado las otras cosas y lo seguimos a Él que nos ganó el corazón. Cuando perdemos de vista esto, encontramos un montón de cosas que estamos haciendo quizás para llenar vacíos, pero no terminamos de llenarnos de Él. Otro segundo aspecto, sobre todo centrado en la persona de Pedro, teniendo en cuenta que este es el único evangelio que nos trae el episodio de Pedro caminando sobre el agua. Después de que Jesús lo ven a él caminar sobre el agua, que creen que es un fantasma, que Jesucristo los serena, los tranquiliza, Pedro dice: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Empieza a caminar Pedro, pero en un cierto punto él, caminando sobre el agua, se empieza a hundir. ¿Por qué se hunde Pedro? Jesús al final le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está haciendo alusión a esa falta de fe, a esas dudas en la fe que tiene Pedro. ¿Y por qué Pedro duda? Dice el texto que porque tiene miedo. Yo me imagino un poco el miedo a lo que estaba haciendo.
pones a caminar sobre el agua y decís, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy caminando sobre el agua. Y lo fuerte que era en el tiempo de Jesús, como ya alguna vez lo dije, ¿no? Porque el mar, sobre todo el mar embravecido, intempestivo, era símbolo de el mal, y solo Dios tenía poder sobre el mal. Entonces Pedro se había dicho, ¿qué estoy haciendo yo? Caminando sobre el agua, sobre la tempestad. Este es un poder divino. Así que dejó de mirar a dejó de mirar a Jesús, se miró a él y también vio que las cosas no se calmaban, porque el mar seguía embravecido, seguía habiendo olas, seguía dando esa gran tempestad. Seguramente el agua lo empezó a salpicar por todos lados, le habrá entrado alguna gotita, no sé, en el ojo, en la boca. Y dice el Evangelio que al ver la violencia del viento tuvo miedo a esa inclemencia que todavía persistía, ¿no? Es decir, hay algo en el ven que le dice Jesús que Pedro no entendió. Pedro creía que si caminaba hacia Jesús todas las cosas iban a ser distintas, ¿no? Que no iba a haber más tempestades, que no iba a haber más esa gran tormenta, que todo iba a ser fácil. Y a veces tenemos esta tentación de pensar que el seguimiento de Jesús nos pone en un lugar privilegiado, ¿no? En un camino privilegiado. Creemos que seguir a Jesús es más o menos como ir en un túnel todo luminoso con aire acondicionado y al resguardo de cualquier tempestad, de cualquier problema, de cualquier dificultad. Y lo que le dice Jesús a Pedro, como también nos lo dice a nosotros, dice, vení Pedro, más allá de las dificultades, más allá de los problemas, más allá de las tormentas y de los tormentos, vení, te basta saber que estás conmigo y que yo te llamo. Y todo lo demás se va a redimensionar en la vida. Dios no nos saca de la vida, le da un sentido a la vida, a nuestra vida. Decía San Juan Crisóstomo, Cristo está conmigo, ¿qué puedo temer? Que vengan a asaltarme las olas del mar y la ira de los poderosos. Todo eso no pesa más que una tela de araña. San Juan Crisóstomo varias veces perseguido, exiliado de su diócesis, ¿no? Dice que las olas del mar y la ira de los poderosos, todas las dificultades no son más que tela de araña, no pesa más que una tela de araña. Bueno, se redimensionan las dificultades en nuestra vida, adquieren su verdadero valor, sentido y ocupan su lugar cuando sabemos que estamos siguiendo a Jesús. No necesariamente desaparecen, ¿no? Como decíamos, sino que Él les da un sentido nuevo y así ocupan el lugar que tienen que ocupar y no nos asfixian porque son telas de araña, no pesan más que eso. Y por último, como el Evangelio de la semana pasada, los apóstoles tuvieron que hacer algo para la multiplicación de los panes, también en esta semana Pedro tiene que hacer algo, ¿no? Cuando veía que se hundía, Pedro tuvo la valentía, el arrojo de gritar, de implorar, de también tenderle la mano a Jesús que se le estaba tendiendo a él. Es decir, siempre el Señor está esperando nuestra cooperación. Decía también San Juan Crisóstomo, cuando falta nuestra cooperación, cesa también la ayuda divina. A veces no tenemos la ayuda de Dios porque somos vagos y perezosos, ¿no? Porque cuando Dios ve que nosotros ponemos lo que tenemos de nuestra parte, lo poco que tenemos, como la semana pasada, Él hace el milagro, o como esta semana, Él nos sostiene en la vida. Bueno, estas tres cosas, ¿no? Primero, que seguimos a Jesucristo, ¿no?
Solamente quien tiene los ojos puestos en Él no se desvía del camino. Solo quien tiene los ojos puestos en Él, en Cristo crucificado, no se pierde y sigue perseverante más allá de todas las dificultades. No seguimos a Cristo por el aplauso, por el éxito, por lo que logramos, sino porque Él nos ganó el corazón. Segundo, que todo se redimensiona en este seguir a Jesucristo. Nos basta saber que lo seguimos a Él. No vamos a estar en una campana de cristal o, como les decía, en un túnel iluminado y con aire acondicionado porque seguimos a Jesús, ¿no? No vamos a estar al resguardo de las dificultades. Pero estando al lado de Él adquieren un sentido distinto y se redimensionan. Y por último, el Señor, aunque nuestra cooperación parece muy poquita, sin embargo Él quiere que pongamos lo nuestro. Como decía tan sintéticamente San Agustín, ¿no? El que te hizo sin ti no te salvará sin ti. El que te hizo sin ti no te sacará de las dificultades, de los problemas, sin ti. El que te hizo sin ti te va a hacer caminar en este mundo también a veces con esas dificultades y con esos problemas, pero con un sentido nuevo y redimensionado. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venirá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos por nuestras intenciones. A cada intención rezamos: Padre, escucha nuestra oración. Que en el mundo entero, a todos los hombres que buscan salvación y paz, Dios se les manifieste en sus hermanos. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Que la barca de la Iglesia sepa descubrir siempre al Señor, que la conduce en medio de las tormentas. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Que los artistas de nuestro tiempo, a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nosotros, por nuestra comunidad parroquial, por Tandil y por todos los que no pudieron venir, para que tengamos confianza en ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. El pan y el vino serán la vida de Dios compartida con sus hijos. Hacemos la colecta de dinero para expresar nuestra ofrenda y agradecimiento. Cantamos. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor, todo te ofrecemos para unirnos más. Vuelve tu
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandone la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hugo Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos con humildad y confianza y con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Nos acercamos a recibir y compartir la misión de Jesús.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma, pero como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa ha terminado. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos cantando Virgen de la Esperanza. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que